vamos a conversar con el rabino Fischler Slagen, con quien ya hemos mantenido varias conversaciones por distintos temas aquí. Quiero recordar que el rabino es académico especializado en el campo de la bioética, es miembro de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano, designado allí por el Papa Francisco, el primer rabino que integra este departamento vaticano tan especial por sus conocimientos, claro, en bioética. Hay una propuesta que está haciendo el rabino sobre la base de sus estudios e investigaciones bíblicas, que está vinculado con este aniversario del atentado a la AMIA. Pero primero lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, rabino? Un gusto tenerlo nuevamente aquí en Radio María Argentina TV. Hola, ¿cómo les va? Un saludo a toda la audiencia, buenos días y muchas gracias por comunicarse. Bueno, lo primero, al contrario, gracias. Los agradecidos somos nosotros por la disponibilidad. La primera pregunta va por el lado de pedirle que nos ayude a hacer memoria de lo que fue este tremendo atentado, 85 víctimas fatales, cerca de 300 heridos. Ayúdenos por favor, rabino, a ponernos en esta situación, ¿no? En lo que generó, lo que fue esto que va a cumplir 29 años atrás y que todavía, sigue abierta una herida, va a seguir siempre, pero más aún profundizada porque la responsabilidad penal no ha podido encontrarse. ¿Dónde estaba usted allí? ¿Cómo se enteró de lo que fue el atentado? Me imagino que conoció mucha gente que falleció en esta tragedia. Cuéntenos, por favor, acerca de esto. Sí, justamente un 18 de julio de 1994 yo me encontraba trabajando y de repente escuché, yo estaba en Avellaneda, estaba trabajando en Avellaneda y desde allí escuché el temblor. Me sorprendió inmediatamente, empecé a averiguar qué pasaba y cuando me enteré que había sido un atentado a la AMIA, inmediatamente fui para allí y me encontré con todo lo que la gente ya sabe, ¿no es cierto? Básicamente, el 18 de julio del 94 fue el atentado terrorista que sufrió la Argentina, en suelo argentino, más importante de toda la historia, y hasta ahora, como usted bien dijo, impune, luego de 29 años de infructuosas búsquedas e intentos de hacer justicia. Lo más importante creo que es lo que usted dijo, ¿no? 29 años de impunidad, de encubrimiento, de falta de voluntad para hacer justicia, de falta de voluntad política también para hacer justicia, y que prácticamente hoy vemos cada tanto personas que están buscadas por la Interpol, que tienen alertas rojas por la Interpol y se siguen paseando por todo el mundo de forma impune y casi libremente, ¿no es cierto? Parte de esta larga investigación, pero muy infructuosa también, ha señalado la responsabilidad de Hezbollah, de algunos de sus integrantes, también de algunos gobiernos. La cuestión es que no se ha podido llevar adelante un juicio. Y usted, junto con otras personas también, por supuesto, se han realizado estudios sobre lo que podría llegar a ser este mecanismo del juicio en ausencia, que no toda la legislación positiva, no todo el derecho positivo avala, ¿no? Cuéntenos, por favor, de sus estudios, de su investigación, de los vínculos que esto tiene con la tradición rabínica, con los estudios bíblicos. Correcto. Lo que usted dice es muy correcto. Yo he escrito un paper, es decir, un trabajo académico sobre los juicios en ausencia y los aportes del sistema jurídico bíblico, judío, talmúdico, a lo que llama un instituto jurídico. Si bien en la tradición bíblica para los crímenes o en el foro penal criminal está prohibido por una cuestión bíblica preceptual, por un decreto bíblico preceptual, un juicio penal criminal sin la presencia del acusado, ¿no es cierto? ¿Pero por qué?
porque la ley exige que ante la culpabilidad, es decir, ante la sentencia de culpabilidad de ese acusado, la sentencia, la pena sea ejecutada inmediatamente, cosa que no se haría en un juicio de ausencia, y aparte porque en caso de no poder penalizarlo, sería denostar la autoridad del Tribunal de Justicia. Existe en el judaísmo no solamente juicios en ausencia en lo civil, monetario, económico, sino que además en el judaísmo existe una categoría también de origen bíblico y muy pormenorizada en los tratados talmúdicos, en donde cuando la comunidad judía vive en un Estado, en este caso un Estado de derecho, republicano, donde las leyes son reconocidas por todos y son sancionadas por mecanismos aceptados por la ciudadanía, existe una categoría que en arameo se llama Diná de Malhutá Diná, que quiere decir la ley del Estado es la ley, con lo cual, si el Estado argentino, que es un Estado de derecho, sanciona o implementa el instituto de los juicios en ausencia como principio de complementariedad para lograr una clarificación y una resolución judicial, no solamente en el caso de AMIA, sino también para narcotráfico o para todo tipo de crímenes de lesa humanidad, donde sea imposible extraditar o apersonar al acusado por estos mecanismos muchas veces fallidos, judiciales o falta de tratado de extradición, y por ende la causa se frena e imposibilita justamente lograr una resolución judicial, ya sea con una sentencia condenatoria o absolutoria, este estatuto dentro de la ley judía que se llama Diná de Malhutá Diná, que es decir, la ley del Estado es la ley, es un mecanismo por el cual el corpus jurídico judío no conflictúa en absoluto con este instituto de juicio en ausencia, porque queda reservado a la autonomía estatal, ya que en estas circunstancias es imperante que el Estado, en este caso argentino, resuelva sobre el hecho. Claro. Básicamente, para quienes no conocen, el juicio en ausencia es un instituto legal que se aplica en situaciones en las que un imputado no se presenta frente a la justicia, sea por un acto de rebeldía, por fuga, por paradero desconocido, por no haber sido entregado al tribunal por las autoridades estatales competentes o por algún otro motivo, y lo que hace es que puede seguir, no se bloquea la causa y puede seguir llevándose adelante el proceso penal, por supuesto con la presencia de un abogado defensor o designado por el imputado, o en todo caso un defensor oficial nombrado por el juez, y que en caso de que la sentencia sea condenatoria, cosa que permite no solamente las confiscaciones económicas, sino la demanda con muchísimo más fuerza para el arresto internacional de esa persona, cuando esa persona es arrestada y se la trae a los tribunales, se revisan obviamente las pruebas analizadas, se proponen nuevas y se lleva nuevamente el juicio. Es decir, no es un juicio que vulnera de ninguna manera los derechos constitucionales ni el debido proceso en un Estado de Derecho, ¿no es cierto? Claro. ¿Y qué debería ocurrir procedimentalmente o procesalmente en la Argentina para que esta figura del juicio en ausencia se aplique efectivamente para la causa por el atentado a la AMIA? Bueno, hay varios proyectos de ley, ya desde el 2018, 2019, hay varios proyectos de ley en curso, proyectos de ley que tienen un gran apoyo para implementar estos juicios en ausencia. Está demostrada también, Diego Hammerschlag, Franco Fiumara, son eruditos, tanto jueces como abogados, eruditos en este tema y que han demostrado no solamente la necesaria implementación de este instituto, sino también la constitucionalidad de este tipo de institutos, justamente para que avance la causa, digamos. Claro. Hay muchos países que ya tienen implementado
con normativas diversas, ¿no es cierto?, en el derecho comparado de los juicios en ausencia. Estamos hablando de Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Reino Unido. Por supuesto, como dije antes, tienen implementados los juicios en ausencia con algunas diferencias, pero lo tienen. Argentina aún no lo tiene. Me parece que para comprender cabalmente la importancia que tendría una resolución en este sentido, hay que volver a destacar la gravedad de que transcurridos 29 años del hecho en sí mismo, de la muerte de 85 personas y de lesiones de diversa gravedad a otras 300, no conozcamos los argentinos, el Estado argentino, quiénes fueron los responsables de eso, ¿no? Con una llaga abierta, con sospechas que pueden jugar para un lado o como prejuicio, ¿no? Para un lado y para con los otros involucrados. Bueno, realmente es de una gravedad institucional terrible que no sepamos quiénes fueron los responsables de este tremendo atentado ocurrido aquí en nuestra patria. Y tanto es así que el Estado está incumpliendo con un deber, con el primer deber que tiene, que es a garantizar la justicia y la seguridad. La justicia, obviamente, no la está garantizando porque hay un atentado, no para con la comunidad judía, sino un atentado contra la Argentina. Así es. Y tampoco está garantizando la seguridad, porque al quedar impune es caldo de cultivo para otros tantos atentados, digamos, ¿no? Desde el punto de vista judaico, básicamente, como dije antes, lo que se muestra es la existencia de hace miles de años de un principio muy básico que subyace a toda demanda penal y que lo toma el derecho penal internacional moderno, que es que por su propia naturaleza es extraterritorial y retroactivo, cuyo objeto, entre otros, es el de proporcionar una base como mínimo para que el crimen no quede impune, y menos cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Y ello es debido a que la justicia en primera instancia se satisface cuando o bien el acusado presente ante el tribunal y bajo las garantías y el debido proceso se declara inocente o culpable, o bien en un juicio en ausencia con todas las garantías del proceso, pero por lo menos para tener una resolución judicial, ¿no?, es sobre la culpabilidad o no de quien está siendo acusado. Digamos, hoy no contamos con la cooperación internacional que necesitaríamos, ¿no es cierto? Y por ende, hace ya 29 años que este crimen, que es un crimen de lesa humanidad, está quedando impune. Los acusados están envejeciendo, se pasean libremente por todo el mundo y hay no solamente 85 fallecidos, asesinados en ese atentado y otros tantos heridos, sino un Estado, que es el Estado argentino, que básicamente es quien permite esta impunidad. Y cada vez es más difícil, ¿no? Porque a medida que pasan los años, el proceso se torna mucho más difícil. Uh-huh. Rabino, ¿cómo le va? Buen día. Recién estaba atenta escuchando, digo, más allá de lo que me venía en mente, ¿no? Más allá de este necesario proceso judicial o de esta constitucionalidad que hay que poner en marcha, yo también pienso en las víctimas, ¿no? En la familia, en esta parte de la historia que realmente cada año se va reactualizando desde un dolor que no encuentra causa, ¿no? Cuando uno puede llegar a hacer justicia en todo el término de la palabra, también uno hace justicia para poder también reconciliar a las víctimas, ¿no? De ese momento, a la historia de tanta gente que hace 29 años también que está parada sobre un dolor no resuelto. Digamos, más allá uno no puede recuperar la vida, pero sí hay un pedazo de la historia que necesita de esta justicia tan necesaria para que la reconciliación tenga su cauce también, ¿no? Para tantas familias que han sufrido la pérdida. Es que es como usted muy bien dice, una de las funciones de la justicia, de hacer justicia, es, claro, no es de carácter retroactivo, no le va a devolver la vida a nadie y no va a evitar volver atrás, no va a poder volver atrás para que el atentado no ocurra, pero sí por lo menos la justicia tiene ese carácter
expiatorio, ese carácter tranquilizador de que quien cometió ese crimen, en este caso de lesa humanidad, se lo culpabilice y se lo condene, ¿no es cierto? Eso, la justicia en ese sentido trae tranquilidad, no solamente a las víctimas, sino también a los familiares de las víctimas, que hace 29 años están tratando de buscar justicia y que no la encuentran. Y que lo más, podría decir yo, lo más perjudicial de esto, y esto ya lo extrapolo a otros casos en la Argentina, es que en la Argentina, desgraciadamente, a falta de justicia, los crímenes se han transformado o se han enquistado en marchas y reclamos. Y eso quiere decir que las cuestiones no se resuelven, ¿no es cierto? Estamos llenos en el calendario de días conmemorativos y reclamos de justicia frente a variados y múltiples crímenes. Y esto es un Estado fallido, es un Estado que no trae justicia a su población y que rompe el contrato social, ¿no? Por el cual la persona le otorga sus derechos naturales a una entidad llamado Estado para que el Estado los proteja y le garantice seguridad, salud, justicia, y esto se está rompiendo. Estimado Rabino, bueno, con usted desde Radio María Argentina y con todas las personas de buena voluntad de nuestra patria, vamos a conmemorar mañana, vamos a pasar por el corazón nuevamente este dolor sufrido en nuestra patria, particularmente con todas las familias que perdieron allí integrantes, así que le agradecemos este tiempo, esta reflexión compartida para que el recuerdo mañana se haga también por cada uno de los rostros que ya no están con nosotros y que a su modo reclaman esta justicia largamente esperada también en este tema. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por ser parte de este recuerdo, muchísimas gracias por contactarme y esperemos que en algún momento podamos lograr algo de justicia.